esta parte especialmente donde dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Miren, serán llamados hijos de Dios. Esto tiene una implicancia muy profunda. ¿Por qué? Porque aquellos hijos de Dios son aquellos que reflejan que tienen un padre que les da ejemplo. Les explico. Dios es un Dios de amor, por lo tanto, Él se dedica a amar a sus hijos. Y también ama a los que no se portan del todo bien. ¿Ok? Pero cuando nosotros no tenemos a Dios como referencia de amor, empezamos a actuar de maneras diferentes. Dios quiere que actuemos pacíficamente. Díganme, sinceramente aquí, sincérese con el tío Juan. ¿Somos siempre pacíficos? Claro que no. No siempre somos pacíficos. Tenemos nuestros 5 minutos en donde nos perdemos del mapa y perdemos los estribos. Pero hay algo más profundo, porque el Señor llama a los pacificadores sus hijos. No solamente aquellos que son pacíficos, que son mansos, que no les gustan los problemas, sino aquellos que fomentan la mansedumbre, que fomentan la tranquilidad. Porque vaya, hay personas que yo he conocido que son tan tranquilitos, no matan nada. Ellos, lo que tú les mandas a hacer, ellos lo hacen. No les gusta tener problemas. Qué bonito. Pero viven para ellos mismos. Como no les gusta tener problemas, tampoco les gusta solucionar problemas. Mira, el Señor no solamente quiere que nosotros seamos pacíficos, Él quiere que nosotros seamos pacificadores. Eso implica una acción. Porque todas las personas que son de paz le pertenecen a Jesús. Y todas las personas que son de paz deben fomentar la paz. Cuando alguien que ha aprendido a hacer cada día conforme Jesucristo manda, ha aprendido a actuar como Jesucristo, que era un hombre de paz. Los discípulos no reaccionan a un conflicto con más fuego. Y vamos a ver acá. Por más que te sientas el pacificador más grande del mundo, ¿has reaccionado alguna vez con fuego? Hemos querido actuar a nuestra manera, hemos querido tener la razón en lo que pensamos, pero los discípulos no empeoran las cosas, sino que las arreglan. Y esto debemos aprenderlo. No es sencillo, pero debemos aplicar el ordenar en vez de permitir que las cosas se enciendan. Los discípulos calman las cosas, pero no solamente las calman, sino que las arreglan. Un pacificador entra a un lugar no para fregar más el lugar, sino para arreglar ese lugar. Aquellas personas que son cristianas y les gusta estar metido en problemas, no han entendido que la identidad de un hijo de Dios es ser pacificador, no un alborotador. Mateo 5:39 dice, el que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra mejilla, o sea, dale la otra mejilla. Y esto, leerlo, ya da un poco de picazón, porque ¿cómo te vas a dejar manotear por alguien? Ni que fueras manco, ¿verdad? Pero el Señor quiere que con esto entendamos que no podemos reaccionar como la gente del mundo reacciona. Debemos ser diferentes. Debemos ser hombres de paz. Miren, el apóstol Pablo llama a todos los cristianos que predican la palabra, los que llevan las buenas nuevas de paz, los que anuncian la paz, porque el evangelio es paz, en todo el sentido de la palabra.
Cualquier persona a la cual se le expone la palabra, ellos entienden que lo que se les está hablando produce paz. Ellos en su mayoría reconocen que después de escuchar la palabra han sentido paz. Después de haber orado por él, han sentido paz. Y nosotros, si vamos a transmitir paz y vamos a promover la paz, tenemos que fomentar esto, tenemos que vivir esa paz. Si hay algo que está mal en un lugar, no podemos empeorar ese lugar. Y si hay algo que tienes que decir que está mal en ciertas áreas, ¿no? En tu trabajo, en la iglesia, nunca señales el problema si no va detrás de esto la solución. En pocas palabras, si hay alguien que está haciendo mal las cosas, dile cómo hacerlas bien. No solamente abras la llaga. Mira, tú eres así y las cosas están así y ya está. ¿Qué hiciste? Nada, no actuaste como pacificador. Actuaste como una persona más del montón. Si tú quieres ser pacificador, digo, ok, esto está mal, se debería hacer de esta manera. Ya les di la solución, vean ustedes, ¿verdad? Y de tanto en tanto tratar de seguir dándole esos consejos para que las cosas cambien. Bueno, el verso 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando alguien entra en la iglesia, lo que menos espera es padecer persecución. Caramba, eso lo podemos esperar de gente del mundo, que se burle de ti, que te empieza a menospreciar porque cambiaste de vida, y para ellos es una tontería. Quizás de ellos, pero en la iglesia eso sale del pensamiento natural de cómo piensa cualquier persona. En la iglesia las cosas son diferentes. Allí la gente se ama, te tratan bonito, allí la gente pues sigue a Jesús, no sigue a Dios. Lo que menos esperas es que las personas que se hacen llamar cristianos dentro de una iglesia te persigan. Sin embargo, cuando alguien quiere ser un discípulo de Jesús, tiene que entender que ellos van a padecer ciertas persecuciones. Y persecuciones no de aquellas personas del mundo, de afuera, sino de sus mismos hermanos. Dice las Escrituras que tus enemigos serán los de tu propia casa. O sea, esto no solamente habla de tu casa, de tus padres, de tus hermanos, ¿verdad? De sangre. Habla de tu casa espiritual. Es el lugar donde tú te vas, te reúnes y oras y cantas y la pasas muy bien. A veces los peores enemigos con los que vas a encontrarte en esta vida serán los de esa casa, lamentablemente. Y el discípulo tiene que entender que es bienaventurado por padecer persecución por causa de la justicia, porque es la justicia la que te hace meterte en estos problemas. Y ya te explico. Tú como creyente, como cristiano, sabes muy bien que la palabra de Dios es veraz, es verdadera y que se tiene que cumplir. Y uno tiene que andar viviendo en la justicia, que es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando alguien hace las cosas mal? Bueno, uno actúa con amor, uno tolera, aconseja, exhorta y trata de enmendar el error de las personas, ¿no? Dándole distintos tipos de consejos o dándoles un alcance de lo que Dios quiere en realidad para su vida. Pero a veces ese tipo de consejos le pueden caer pesado a aquellas personas que no tienen una relación directa con Dios, sino que han llegado allí con un propósito no de bendecir. La Escritura los llama la cizaña. No necesariamente tiene que ser cizaña. Algunos están fríos espiritualmente, algunos están descuidados y ya no son usados por Dios, sino son llevados por sus deseos, por sus pasiones carnales y engañosas. El asunto es que cuando tú vives en la justicia,
proclaman la justicia. Nunca vas a tolerar o sea, hay un tiempo de tolerancia, pero no siempre vas a tolerar. No vas a ser exagerado con la tolerancia, con actitudes que ves dentro de tu iglesia o de cualquier lugar, sino que vas a preferir actuar con verdad. Y vas a preferir decir las cosas no están bien. Y por hacerlas, por decir ese tipo de cosas, no solamente por hacerlas, sino por decirlas y demandarlas, posiblemente padezcas las peores persecuciones que te hayas cruzado en tu vida o hayas vivido en tu vida. Te cruzarás con personas que nunca te imaginaste que iban a ser tus enemigos. No porque tú los declares tus enemigos, sino porque ellos te han declarado a ti como su enemigo. Te declaran la guerra como si tú los odiaras y estuvieras en contra de ellos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú intentas vivir en la justicia. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Intenta vivir de manera justa, agradando a Dios, y posiblemente te metas en problemas. Sí. Y los discípulos actúan con justicia, aunque la gente apoya a los injustos. El favor de Dios es más importante en la vida de un discípulo que el aplauso de la gente. Y a veces las personas que intentan ser discípulos de Jesús, por no verse afectados, deciden callarse y permitir. Actúan como pacificadores, pero no promueven la justicia. O no como pacificadores, actúan como un pacífico, pero no promuevan la paz, pero tampoco demandan la injusticia. Entonces, no se puede ser alguien pacífico, pero para guardarse en sí mismo la paz, para no meterse en problemas, sino que alguien debe ser pacífico sin dejar de lado la justicia. Y se puede ser justo teniendo paz. Se puede ser justo teniendo paz. Dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. Miren, qué terrible es esto, porque Jesús está colocando a los escribas y fariseos, que eran los líderes religiosos de renombre de aquel entonces, como, vamos a decirlo, como el estándar de todas aquellas personas que intentan agradar a Dios. ¿Quieres agradar al Señor? ¿Quieres encontrarte con Él? Entonces, ten la justicia de ellos. ¿Cómo era la justicia de ellos? Pues como la de un fariseo, ¿verdad? Fariseos y escribas, ellos eran conocedores de la Biblia. Y Jesús no está alabando su corazón, pero sí está alabando lo que ellos intentan hacer, porque ellos intentaban agradar a Dios cumpliendo la ley. Y la justicia que nosotros debemos practicar tiene que ser mayor que la de ellos. ¿Cómo? ¿Tenemos que ser mayores en justicia que un fariseo? Pues claro que sí. Pero con el amor, con la mansedumbre, con esa paz que ellos no tenían. Porque ellos decían, pero no hacían. Demandaban, pero no se atrevían a cargar nada en sus espaldas. Jesucristo lo dijo, ustedes ponen en las personas cargas que ustedes no pueden, ni siquiera se atreven a cargar. El corazón vale todo. Por encima de lo que tú conozcas y lo que tú intentes hacer por promover la paz, lo que importa aquí es tu corazón, cómo está, con qué intención lo haces. ¿Lo haces con ganas de malograr algo? ¿Lo haces con odio? ¿O lo haces con amor, con mucho temor de Dios? Todo está en cómo haces las cosas, con qué intención en realidad. ¿Cómo es tu corazón al decir algo? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es la motivación detrás de todo lo que estás tratando de hacer y decir? ¿Qué es lo que buscas? Si buscas desprestigiar a alguien o buscas levantar
a alguien. Todo está en tu corazón. Entonces, es necesario ser justos, pero, ojo, el discípulo de Jesús, si va a actuar en justicia, va a padecer persecución. Y a esto, pues, nadie busca ser perseguido. Por eso, no todos van a actuar en justicia. Y si tú eres una persona que actúa en justicia, me imagino que estarás viviendo ese tipo de cosas. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Mira, esto es tremendo. Los discípulos entienden que la mala fama es parte del proceso. El vituperio, lo que hablen a tus espaldas, que no es cierto. Lo que exageran, porque puede que hayas cometido un error, sí. Puede que incluso que hayas pecado, sí. Pero hay gente que lo exagera. Pero el discípulo de Jesús tiene que entender que la mala fama es parte del proceso. ¿Has escuchado esta frase de que nadie le tira piedras a un árbol que no tiene frutos? Para sacarle el fruto a un árbol hay que utilizar algún tipo de herramienta, ¿no? Pero la mayoría, una roca para que baje y caiga la palta, la manzana, no sé. Pero un árbol sin fruto no tiene necesidad de que le caigan piedras. Si tú estás dando fruto de justicia, un fruto bueno, te van a lanzar algunas piedras y te van a doler. Bienaventurados sois porque por mi causa os vituperen. Por mí, porque intentas agradarme a mí, dice Jesús. Porque tú tratas de vivir correctamente y tratas de predicar correctamente, de hablar con la verdad, aunque duela. Ok, vamos a hablar mal de él. Cuando te escuchen predicar la palabra, ellos maquinarán. Vamos a decir que él es así, que él hizo esto, que... Claro, vamos a exagerar todo el panorama para que la gente se lleve un mal concepto de su persona. Si eres un discípulo de Jesús, vas a tener que afrontar la mala fama. Las personas van a hablar de más de ti. Y miren, la crítica revela que vas contra la corriente. Si tú eres parte del montón, la gente no te dice nada. Hay un dicho que dice que la corriente solamente se lleva a los peces muertos. Pero si estás vivo, nadas contra ella. Todas aquellas personas que están vivas espiritualmente van a luchar contra la corriente. Van a luchar contra todas las cosas que la gente hace. Van a ser los raros del mundo. Van a ser la sal de la tierra. Escuché hace tiempo una frase que decía que nosotros no somos el azúcar del mundo, ni la miel del mundo. Somos la sal. Nadie es tan bueno como para agradarle a todo el mundo. Como sal, no vamos a gustarle a la mayoría. Pero si nuestra labor y nuestro propósito en esta tierra no va a ser endulzar, va a ser preservar, va a ser santificar, va a ser curar. La sal preserva el mundo. Nuestro propósito no es caerle bien a todos. Nadie puede caerle bien a todos. Nadie puede en los negocios venderle a todo el mundo. Todos tenemos nuestro nicho. Y hay gustos de todos los colores y sabores. Lo que a algunos les encanta, a otros les parece naco. Así es. Nadie puede agradar a todos en su totalidad. Siempre hay algo que van a ver que no les agrade. Así que vamos como discípulos a afrontar diferentes comentarios de gente que de repente no le gustó un gesto de nosotros o una palabra que dices constantemente y van a echarte pero por los suelos. Sin embargo, Jesucristo dice: no tengan ningún tipo de asombro, sino que ustedes son bienaventurados cuando los vituperen. Deja que esto ocurra. Porque miren hermanos, no esperes a que te amen.
ya, si a tu Señor lo crucificaron por ser como era? ¿Qué quieres? ¿Que te alaben? Si a Jesús, por ser justo, lleno de amor, pacificador, y todo lo que Él está explicando, sí, porque Él era así. Si tú quieres ser como Él, vas a pasar problemas. Jesucristo luego lo dice, ¿no? Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Jesús afrontó eso. Jesús enfrentó la crítica, el abandono. Las personas hablaban de más, tenían chismes en su boca. Los fariseos le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación, diciéndole a él: tú eres un hijo de la fornicación que tuvo tu mamá con alguien más. ¿Quién sabe quién habrá sido ese señor? Hablaban terribles, pestes cosas de él. Jesucristo estaba hablando con autoridad. Y es algo que nosotros debemos de tener en claro. Porque en este mundo las personas odiarán lo bueno y amarán lo malo. Como lo dice Isaías. A lo bueno le dicen malo. Y a lo malo le dicen bueno. Eso es tonto. Es ilógico. Pero así es este mundo. Prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. La gente va a ir por lo injusto. Va a preferir ese mentiroso que está haciendo de todo problemas en la iglesia y lo van a preferir a él. Van a preferir a ese hombre que hace problemas antes que al que trata de calmar las cosas. Sí, la gente va a preferir eso. Y tú vas a sentirte, pero ¿qué si es que no se mira a Jesús y nadie te va a dar bola? Fuerte decir acá: tú eres religioso, eres extremista, debes amar. Lo único que tú quieres es que esas cosas cambien y que esas vidas engañadas se salven. Y por esas cosas es que vas a sufrir vituperio. Van a hablar de ti toda clase de mal. Van a mentir. Y si estás pasando por eso y estás sufriendo, gózate. Mira lo que dice el verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesucristo está diciendo: ok, no te alarmes. Esto es parte del proceso. Gózate. Pero ¿cómo me puedo gozar? Pensando en que Jesús pasó eso y mucho más. Y enfocándote en Él. Hace rato recordaba una canción que decía: al mirarte a ti, nada me abrumará. ¡Qué tremendo! Porque cuando la gente falla, nosotros solemos mirar a alguien que hizo el mal. Nos decepcionamos y nos afectamos y nos dolemos. Pero cuando alguien quita la mirada de la gente y empezamos a mirar a Jesús, todo cambia. Enfoquémonos en Él, como lo dice su palabra. En el autor. Miremos al autor y consumador de la fe, de nuestra fe. Él es el que ocasionó que estuviéramos en la iglesia, que fuéramos parte de su cuerpo. Él es el responsable de que nosotros seamos cristianos y Él nos sostendrá. Alegrémonos, miremos a Jesús, porque nuestro galardón es grande. Y termino diciendo esto. Los discípulos saben que no todas las recompensas las tendremos en la tierra. Porque la tierra es el campo y el cielo es el lugar de cosecha. Dice la Escritura en Mateo 6:19: no hagan tesoros en la tierra, sino en los cielos. ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces aquí, que no tenga un propósito eterno y divino, se va a quedar aquí. No va a trascender. No va a pasar del segundo piso de tu casa. Pero todo lo que hagas por Jesús,
para Jesús, eso tiene una recompensa arriba. Aquí no lo estás viendo posiblemente, pero arriba sí. Y claro que el Señor es galardonador de todos los que le buscan, dice Hebreos. Y Él no solamente te va a galardonar en el cielo, te va a galardonar aquí en la tierra. Ojo, Él es galardonador. Específicamente aquí en el verso 12 dice que nuestro galardón es grande en los cielos. Porque es allí donde debemos enfocarnos. Pero eso no quita de que el Señor nos va a bendecir aquí. Aquí vamos a experimentar su bendición, su favor. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los profetas pasaron por esto. Y yo sé, amado hermano, amada hermana, que tú eres un profeta de Dios. Y hablas la palabra de Dios, que intentas vivir cada día para el Señor, que intentas limpiar tu corazón todos los días a pesar de que eres imperfecto, que si ofendiste a alguien, le pides perdón, no te sientes bien cuando haces algo mal. Si quieres vivir en esta vida sin tener problemas, es imposible. La vida está llena de problemas, pero Jesucristo dijo: confíen que yo he vencido al mundo. Este mundo trae distintos tipos de cosas. Como profeta vas a tener que afrontar lo que los profetas pasaron. Si no eres discípulo del Señor, no te va a pasar nada. Tu vida va a estar chévere. Pero todas aquellas personas que intentan agradar a Dios en cada área de su vida tienen que aprender a alegrarse en Él. No hay de otra. Miremos al Señor. Cuando las cosas salgan bien, agradezcamos y digamos: amén, Señor, gracias por vivir esta etapa, esta temporada. Pero cuando las cosas no vayan tan bien, corramos a Él y refresquemos nuestros corazones, que a veces parece secarse por tantas decepciones. Corramos a Él y recibamos la alegría que no recibimos afuera. Renovemos nuestras mentes con pensamientos positivos que vienen de Él, directamente de su palabra. Nuestro todo se encuentra en Él. Un discípulo entiende que para cumplir todas estas cualidades, o para vivir en estas cualidades, no necesitamos a Él. Un discípulo tiene muchas más cualidades, pero ya las veremos conforme pase el tiempo y los estudios. Por el momento, para mí ha sido una bendición poder haber compartido con todas aquellas personas que ven estos estudios la enseñanza que nos da los primeros 12 versículos de Mateo capítulo 5. Las cualidades de un discipulado. Vivamos en estas cualidades. Sé que no será sencillo, pero con Jesús todo lo podemos. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Amén. Que Dios les bendiga mucho y bendiciones. Nos vemos en unos días con la continuación de Mateo capítulo 5. Bye.